Doctora, hemos llegado a, bueno, he llegado a una conclusión. ¿Sí? Que las personas que venimos a esta clase, o sea, la intermedia de cada 15 días, Ajá. somos los de lento aprendizaje. Ah, muy bien. Cada 15 somos, que son muchos, porque... Sí. No, miren, por eso, precisamente, si ustedes se fijaron en el calendario que yo les mandé, y en función a lo que se prometió en el seminario y en función a que muchos alumnos no pueden venir, ¿verdad? Por la naturaleza pues de los alumnos mismos, ¿no? De que vienen de fuera muchos. Es que programé como que gramática y la siguiente un poco más historia de las palabras. Entonces ahora nos toca la historia del mito. Yo les decía en la clase antepasada que ciertas palabras que yo propuse, no, ya cuando las releí como para proponérselas, para explicárselas, me di cuenta que no, que estaban totalmente fuera de contexto, porque ustedes no son los que lo habían pedido, son unas palabras que me pidieron en un grupo de psicoanalistas, les digo, precisamente basados ellos en mucha bibliografía moderna, en muchos autores modernos que trabajan términos griegos antiguos y que les cambian completamente el significado, o que interpretan el significado original de una manera totalmente extraña, ¿no? Como les decía, la tige y el autómaton como el inconsciente y el inconsciente, o sea, yo no entendía de dónde pasó a eso, ¿no? Pero en fin, hay artículos que se llaman así. Entonces, esas palabras no me interesaban en ese momento, y también me di cuenta, pues, que era la oportunidad, sí, de ver algunas palabras que me parecen más generales y más interesantes para el común, para toda la gente en general, pero también aprovechar este otro tiempo, ¿verdad?, para repasar, ¿no?, para seguir practicando, porque sí me doy cuenta, para mi sorpresa agradable, ¿verdad?, es que sí a la mayoría le interesa realmente aprender el griego como para traducirlo, para entenderlo, ¿no? Entonces no pasa nada, ¿no? Podemos practicar. Entonces, en ese sentido traigo las oraciones que les dejé para repasar, sí, para seguir con lo mismo. Y yo planeaba ver ahora el artículo y luego también exponerles un poco esta cuestión del mito, ¿verdad? Que es, les decía, como general, de uso de interés general, porque es una palabra muy utilizada, muy manoseada, muy manipulada, pero sobre todo porque nos habla de la cultura griega y por lo tanto también de la nuestra, de las diferencias, al haber hecho interpretaciones de palabras que tenían un significado diferente, ¿sí? Y para mí el ejemplo más claro es el mito. ¿Sí? Ustedes han escuchado la frase tan famosa de que el gran progreso de la civilización occidental fue el pasaje del mito al logos, ¿no? Como si fuera una maravilla el hecho de que todas estas explicaciones que les llaman irracionales de manera despectiva hayan dejado paso, hayan quedado olvidadas para pasar a la racionalidad pura, como si también eso prevaleciera, ¿no?, en nuestro mundo, como si fuéramos tan racionales en nuestras decisiones, ¿no? No habría tanto caos como lo estamos viendo, como lo estamos viviendo. Entonces es totalmente falso, ¿no?, estas generalizaciones que se hacen, y yo les quería mostrar con este ejemplo del mitos cómo hay que ir a la misma literatura griega, a las mismas fuentes, a partir de un seguimiento cronológico de cada fuente, y uno se sorprende lo que se encuentra ahí. Entonces la propuesta es que les vengo diciendo desde el principio que ahí donde ustedes tengan que utilizar un término griego, no solamente vayan a la cultura, sino que al ir van a comprobar lo que les he sugerido. No traduzcan esos términos, transliterenlos o déjenlos en el original griego, porque al dejarlos en el original griego implica al lector moderno, o por lo menos es la tendencia que piense, que tenían un significado allá. Por eso lo digo en griego, allá en Grecia de hace 25 siglos. Sí, nuestra palabra moderna, en este caso mito, funciona aquí en español, mito. Sí, que hay todo un proceso y que nos dice muchas cosas eso de nuestra lengua, de nuestro pensamiento, ¿no?, de nuestra cultura. Entonces, es como un ejemplo que me parece atractivo para
para indicarles, ¿no?, cómo tendrán que hacerlo ustedes, porque les decía que muchas veces en las tesis, ¿no?, la mayoría de los filósofos pues trabajan mucho términos griegos. Sí, pero en general, las otras tesis también. Ir a la parte filológica, la parte del vocabulario es sumamente rico, muy recomendable, pero es muy bueno que vayan ustedes desde su conocimiento del griego, ¿sí? No porque fueron nada más al diccionario y fuera de contexto vieron una traducción de diccionario, ¿no? Entonces es muy diferente. Pero podemos empezar con la parte gramatical, ¿verdad?, las oraciones. Nos quedamos ¿en cuál oración? ¿En la 4? Yo les decía que hay muchas gramáticas y les recomendé una, ¿verdad?, Penagos, pero hay muchas. Entonces, la que ustedes tengan a la mano está bien. Hay unos de Marta, que lo ubica la universidad. Ajá. ¿De aquí de la UNAM? De la UNAM, sí. Perdón, Lourdes Rojas, gramática. Ah, sí. Bueno, ella es una señora, ella fue mi maestra en la licenciatura. Tiene ese libro, se llama, ya se me olvidó, Gramática del Griego, pero tiene muchos volúmenes, va profundizando. Sí, hay 4. Sí, hay 4. Sí. Es muy didáctico. De hecho, estos ejemplos, muchos están tomados de ahí. Pero, ¿cuál es el problema? El problema es que es un método, dice ella, es un método de enseñanza para leer el libro con la ayuda del maestro. Sí, es un seguimiento. Hay un exceso de ejercicios que no vienen al caso, que no tienen nada que ver. Sí, abruman y realmente no les sirven de nada, como incluso yo diría estas oraciones que vamos a ver ahora. Es un acercamiento nada más. Pero ya después de este acercamiento, yo quiero decirles que a mí me urge, o sea, yo siempre les digo, esto de verdad es lo único que vamos a ver inventado, porque son oraciones inventadas con fines didácticos, ¿sí? No, de que apliquemos un método de análisis, de que veamos la morfología que estamos aprendiendo. Sí, son como ejercicios muy, muy elementales, pero totalmente inventados, ficticios. Eso no es la sintaxis pura del griego. No, la sintaxis realmente plantea problemas que tenemos que aprender a sortear aplicando un método analítico, ¿sí?, del texto. Entonces realmente el libro pues no se lo recomiendo. A lo mejor para alguien que estudió la carrera, por ejemplo yo que la estudié, fueron muchos años de licenciatura y pues años también en la maestría y en el doctorado, porque tiene otra finalidad completamente distinta, completamente. Pero la finalidad aquí es mucho más práctica, es que de veras tengan los elementos necesarios para acceder a un texto, a cualquiera que quieran, en cualquiera que sea en griego, y tengan los elementos y puedan aplicar el método de análisis que aquí se verá para poder entender esa frase. Sí, y que no se quede nada más con la traducción, porque el traductor hace lo que puede y a veces no puede mucho, sí, porque no hay una palabra que sea exactamente la que existe en el original o la idea misma. Sí, entonces ese es el objetivo. Lo demás son como detalles filológicos, entonces hay un exceso de ejercicios que no tienen ningún sentido, pero ninguno, que más, hasta confunden. Creo que queda Penagos en varias librerías, en Córdoba, en el Fondo de Cultura, en el Sótano, Gani, agotando. Sí, no, es que es un libro muy antiguo. En latín. Fíjate, porque en latín hace poco, muy poco lo consiguieron aquí, lo mandaron pedir, creo que La Rana Sabia, y se me hizo tan extraño porque el de latín yo hacía años que no lo veía, pero no el de griego, es cierto. No, dicen que hay que irse pues al centro de las librerías de viejo. Yo lo tengo por si lo necesitan fotocopiar, pero si no, les insisto, cualquier otra gramática que nada más es de consulta. Sí, porque yo pretendo que veamos todo este tiempo todo lo que sea necesario para que puedan ustedes acceder a un texto. Sí, lo demás ya son detalles que son pequeñeces, miren, que tienen sentido para alguien que va a profundizar en la lengua por la lengua misma. Por ejemplo, ustedes ya saben que si yo digo logon, es un acusativo. ¿Para qué quiero saber qué es un acusativo? Para saber qué es el objeto directo de la oración. Sí, que depende completamente del verbo junto a su sujeto. Y que mientras yo tenga clara esa estructura, lo demás son detalles, los circunstanciales, los objetos indirectos.
y los complementos determinativos es información extra, pero no es el meollo del asunto. ¿Sí? Entonces, ante tanta diversidad de desinencias que se parecen, que eso es lo peor, mientras yo tenga muy claro que yo voy a buscar estos 3 elementos principalmente y lo demás se puede quedar ahí, yo entenderé la oración principal. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿qué profundiza uno en las carreras? Porque ese es el objetivo de la carrera. Y las gramáticas también. Se van a dar cuenta, hay un apartado que se llama sintaxis de casos. Entonces, aprendemos de casos. Entonces resulta que nosotros podríamos determinar si ese acusativo es un acusativo objetivo, acusativo subjetivo, acusativo quién sabe qué, hasta se me olvidaron los nombres. Sí, o sea, hay 10 tipos de acusativos, imagínense los matices, la profundización. ¿Para qué me sirve? No, para nada, para nada. Tal vez pensemos en el genitivo. Hay un genitivo, también hay muchos nombres, muchísimos. Miren, a mí ya hasta se me olvidaron. El único que me grabé del genitivo es el subjetivo y el objetivo. Tiene implicaciones, ¿por qué? Porque si yo digo un ejemplo, ¿verdad? Que es el que pongo en mi libro, la elección del erómenos. Aquí hay un genitivo. Cada vez que yo tengo el de, es un genitivo, ¿verdad? En español, marcado con la preposición de. Bueno, entonces se hacen estas frases, así como a propósito, utilizando la posibilidad del genitivo para jugar con el lector respecto a entenderlo si es genitivo, objetivo y subjetivo. ¿A qué me refiero? A que si este personaje que está aquí es el sujeto, es decir, él hace la acción, él realiza la acción, o es el objeto, como objeto directo, que la recibe. Puesto en esta frase específica, la elección del erómenos, que es un apartado que yo trabajé para decir quién elegía en una pareja pederástica griega, quién elegía al joven. ¿Lo elige el maestro o el alumno? El erómenos elige al maestro. Entonces, en ese sentido es el genitivo subjetivo. Cuando yo digo, con este tipo de juego de palabras que me produce el genitivo, es la elección del erómenos, o sea, él eligió, es el sujeto, o la elección del erómenos me estoy refiriendo a que alguien lo elige a él. Se sobreentienden las dos cosas, por eso le llaman genitivo, objetivo y subjetivo. Tienen las dos posibilidades. Entonces, a lo mejor en este caso es como pertinente profundizar en la sintaxis de casos, pero de ahí en fuera hay dativos también de todos tipos. Entonces, es lo que les quiero decir, eso se enseña en una carrera, por eso dura tanto. Pero tristemente, fíjense que sale uno de la carrera y no tiene la posibilidad de traducir una sola línea. ¿Por qué? Porque falta lo más importante, el método. No hay un método. Nosotros llevamos 8 semestres con maestros distintos cada semestre, no hay continuidad. Y uno tiene un método y el otro lo tiene diferente o peor, no lo tiene. Le dicen, aquí está el texto griego, pues hazle como puedas, ¿no? Entonces, la verdad, yo insisto, lo más valioso que podrán sacar de aquí, y insisto en eso, de verdad, es el método, los pasos, que son súper fáciles. Primero elegimos el verbo, porque el verbo me da información. Y de verdad, ahí donde ustedes estén atorados, vuelvan a pensar, el verbo, que no se me olvide, ese es el que es la base de todo. Ahora, ¿qué nos plantea la sintaxis real? Por eso estas son irreales. Nos va a plantear un texto donde aparentemente no hay verbo. Si yo estoy diciendo que la base es el verbo, ¿qué hago? Pues tengo que resolverlo, porque también hay ciertos elementos para resolver esa ausencia. Sí, entonces es un juego de lógica impresionante el aprender la lengua. Sí, pero se aplican muchas cosas conforme se nos van presentando ciertas dificultades. Sí, y luego se va uno aprendiendo esas dificultades que van saliendo siempre. Sí, entonces es método, es lo importante. Y ven qué sencillito es. Primero empezamos con el verbo y el verbo nos dirá si es singular o plural, porque así deberá ser el sujeto. Entonces ya no estoy perdido entre 10 palabras, ya nomás estoy buscando de estas 10 palabras una que tenga la forma de nominativo singular, ¿sí? O nominativo plural. Es muy importante porque, insisto, se repiten mucho las desinencias.
Así que yo puedo tener un as genitivo y as acusativo. ¿Y saben qué es lo peor? Que también tengo un as nominativo. Vean, o sea, se repiten muchísimo. Sí, yo tengo una palabra león, de león, ¿verdad? Donde estoy acostumbrada a que el on es de genitivo plural. Pues no. Vamos a ver en la tercera y última declinación que es nominativo singular. O sea, nada más para que vean la cuestión morfológica, que se repiten todas. Entonces, no podemos entrar a un texto, a una oración, así sí, en el desorden total. Sí, porque entonces puede ser un caos, porque todas las palabras pueden ser todo, imagínense. Sí, en cambio, si yo busco, es mucho más fácil, ¿no? Por eso esa frase de que busca en cuenta, ¿verdad? Aquí se puede aplicar muy bien. Doctora, entonces, sintácticamente siempre va a ser esa la estructura. Ajá. Sujeto, verbo y lo demás. No, verbo primero. Perdón. Bueno, la estructura, ajá, no el orden. Ajá. Localizarlo. Ajá. Así es. Y ahora, ¿cuál es la cuestión? Por eso les digo que ya quiero entrar a lo bueno, ¿no? A los verdaderos textos. Porque ¿qué va a pasar? Yo tengo esto que le llamo la triada, ¿no? Y les da risa a los seminaristas porque parece que estoy jugando con la triada religiosa. Pero es para que se lo aprendan. Sujeto, verbo, objeto directo. Ahora, en todo caso, cuál es mi reto en un texto griego? En unas oraciones griegas. Es lo siguiente. Primero, imagínense. Ese es el orden de la búsqueda, ¿verdad? Esa es la triada. Pero va a haber momentos en que yo no tenga verbo. Y miren, yo lo marco así, implícito, con corchetes para que indique lo siguiente. Yo no puedo jamás decir que hay una oración si no tengo verbo. Porque oración está definida como aquello que tiene una acción, como un verbo. Pero entonces, ¿qué pasa si estoy en una oración y de veras no le veo el verbo? Son puros sustantivos y adjetivos. Bueno, no se vale decir, no hay verbo. Claro que no. Tenemos la obligación de decir, está implícito. Bueno, pues si está implícito, yo debo saber cuál es ese verbo implícito, porque eso dependerá mi análisis. Pero tampoco se preocupen, porque solamente hay 3 posibilidades. Que está antes, que está 2 oraciones después, o que es el verbo ser. El verbo ser está. O sea, tampoco nos vamos a morir. O sea, no es bastante ordenado conforme uno va trabajando, ¿no? Con la experiencia uno se da cuenta de estos detalles, ¿no? Está antes, eso lo vamos a ver después, pero está en las oraciones anteriores. Pero van a ver cómo se nota muy claro, porque si es el anterior, porque se nota que estamos en un listado de acciones. ¿Sí? Por ejemplo, el texto que vi ayer es: Dios hizo las estrellas, y luego coma, el firmamento. Después hizo el firmamento. El hizo no está, pero se sobreentiende, porque viene utilizando en un listado del verbo hacer. Que un día, el primer día hizo al hombre, el segundo día hizo al no sé qué, el tercer día hizo las estrellas, el cuarto no es el verbo hizo, hacer. Sí, pero se nota, son como pistas. Y luego, ¿cuándo se nota que es el verbo ser? Cuando hay un exceso de nominativos, porque luego les voy a decir que es una estructura especial. Y luego, ¿cuándo me doy cuenta que no es ninguna de esas 2 opciones, sino la tercera? La tercera significa que está 2 oraciones después. También se nota mucho, porque estoy en una oración en la cual no tengo verbo, pero se nota que fue interrumpida por otra que se le metió, y que entonces su verbo está saltando esa oración que se le metió para interrumpirla, como hacemos en español. Es el error básico de la redacción que nos han marcado a todos, ¿no? En algún trabajo. Si yo empiezo, el hombre aquel, el hombre aquel, cuando vino a visitarme, porque mi mamá se lo pidió cuando lo conoció,
Si se fijan, empecé diciendo algo del hombre aquel, voy a decir algo de él, pero tenemos el estilo natural los seres humanos, gracias al lenguaje, de meter información. Quiero explicarles más, quiero darles detalle, ¿no? Eso de cuando a veces nos dicen, ¡ay, el grano! ¿Qué querías decir? No, ¿por qué te fuiste? Bueno, así hacemos también los escritos. Entonces, empiezo con mi sujeto, empiezo a hablar, y luego le meto una información, y cuando vino a visitarme porque mi mamá tal, y luego no sé qué, y ¿saben qué? Se nos olvida la oración principal, que es esta. Y resulta que la tengo que terminar aquí. Me trajo un regalo. ¿Sí? Esa es la oración principal, que aquel hombre me trajo un regalo. Nada más que yo interrumpí el verbo de su sujeto porque le quise meter información adicional porque nos encanta hacerlo. Lo malo es que en nuestra redacción, si no somos realmente experimentados en el uso de esta sintaxis, tendemos a perdernos. Se nos olvida escribir la última oración, que es la principal, porque nos engolosinamos, ¿no?, con todos los detalles y ya se nos olvida. Son los errores que nos marcan en un texto que nos lo revisa, ¿no? Entonces, a eso me refiero con la tercera opción de cuando no hay verbo. Es que no haya, es que está, es me trajo un regalo. Mira que lo interrumpí, por eso les dije, está 2 oraciones más adelante. Se nota porque está en el texto hablando de un sujeto y se nota que hay una oración, porque no cualquier oración interrumpe las oraciones de participio, interrumpe las oraciones de relativo. ¿Sí? Entonces, las circunstanciales en general. Entonces, vamos a ir viendo eso, van a ver, son como claves para que vayan sorteando todas estas aparentes dificultades. Que la primera les decía es que supuestamente no tengo verbo. No, esa respuesta no se vale. Tengo que tener un verbo, si no, no puedo empezar a decir que hay un sujeto y un objeto directo. ¿Sí? No hay nada más falso cuando uno revisa una oración griega, algún alumno, por ejemplo, que ver un sujeto y un objeto directo y uno les dice, ¿y el verbo? ¿Cómo pudiste, yo nada más para exagerar, ¿no? ¿Cómo tienes el descaro de decirme que hay un sujeto y hay un objeto directo? ¿De cuál verbo? Si existe un sujeto y si existe un objeto directo, es porque existe un verbo, implícito o no. Pero ¿sí? Aquí, por ejemplo, en lo que pusiste, ya hay 3, ¿no? Así es. Pidió, conoció y trajo. Así es. Entonces puede ser, lo más común es que sea 2 más adelante, o podemos cambiar un poquito la regla, porque las vamos a ver. Esto nomás me estoy adelantando algo que vamos a ver, está calendarizado, que es el método de análisis, que es el verbo de esta oración, que no aparece aparentemente ahí, está adelante porque fue interrumpido por otro texto. Y esa interrupción puede ser de una oración o de muchas, como metí aquí muchas a propósito, y también en griego, puede ser una o puede ser varias las que me interrumpen, pero se nota la interrupción, eso es lo importante. Además, perdón, porque los verbos que están ahí no corresponden no es la acción que está realizando ese sujeto. Exactamente, y mucho mejor. En griego es muy claro. En griego tenemos reglas que vamos a ir aprendiendo. Si yo tengo un sujeto, es porque hay un verbo conjugado. ¿Sí? Si yo tengo un verbo en infinitivo, no debe tener sujeto. No piden sujetos por regla sintáctica. Sí, entonces hay ciertos elementos que me ayudan. Ando buscando el verbo de esta, pero no puede ser porque tiene la conjunción. No puede ser porque los verbos en infinitivo no piden sujeto. ¿Ven? O sea, nos van descartando. ¿Y saben qué es todavía lo mejor? Que sigo leyendo y resulta que me encuentro una oración, en este caso la cuarta. ¡Qué casualidad! Tengo un sujeto sin verbo y aquí tengo un verbo sin sujeto. Sí, o sea, es muy evidente, se va mostrando. Sí, por eso les digo, son aparentes problemas en un texto griego, pero no son tan problemáticos, tienen solución. Sí, entonces, esta sería la estructura perfecta y ojalá que nos tocara siempre, pero no es así. La segunda es que el verbo estuviera implícito, tenemos la obligación de buscárselo. La tercera es que está el verbo, por supuesto, pero ¿saben qué? Yo busco en segundo lugar el sujeto, pero está implícito también. No debo forzar ninguna palabra que sea lo que yo quiero que sea.
Yo tengo la obligación de buscar un sujeto, como el verbo me lo marca, pero puede ser que esté implícito también. ¿Sí? Se nota porque es un listado. Si Dios hizo esto y luego hizo aquello y luego más adelante hizo esto, no va a estar diciendo y Dios, y Dios, y Dios. No es el estilo, es todo lo contrario. El estilo de la lengua tiende a ser eficiente. ¿Sí? Pero si la oración únicamente me trajo un regalo, es una oración. Ajá. Y nos trae el sujeto, pero claro. También el verbo. Exacto. El tácito. Yo pensaría eso. Así es, si no existiera esto. Pero no es tácito, puesto que no se me debe olvidar que yo dejé un sujeto ahí solito. Qué casualidad. ¿Sí? Eso es para transliterar, o sea, ya para hacer la traducción, no, claro. No tanto para que tú conformes para que tú escribas, sino para hacer la traducción. Para que encuentres tú el análisis. Ajá, así es. Sí, exactamente. Ahora, entonces está también esta posibilidad de que el sujeto está implícito. Ahí sí está implícito, ya se dijo, ya está, no pasa nada. Lo sobreentendemos, pero vamos a entender quién es, sí lo vamos a saber. Verbo y su objeto directo. Ahora, ¿qué va a pasar? Que hay una oración donde el verbo me indica si el sujeto es singular o plural, lo busco y está. Y luego el siguiente paso es el objeto directo, pero por más que lo busco no está. O más bien, considero que esa palabra puede ser y me equivoqué porque en realidad era un genitivo. ¿Sí? La traducción siempre es la última revisión, es la que me dice si lo hice bien o no. Y si lo hice mal, me regreso al análisis, es prueba y error. Pero siempre, mientras más elementos tengamos, menos nos vamos a equivocar. La traducción va a ser correcta. Bueno, esta tercera opción es la siguiente: que no haya objeto directo. No podemos decir que el objeto directo está implícito. No, si no hay, es que no hay. ¿Por qué? Porque hay oraciones que no lo piden. Por ejemplo, fui al súper a comprar. Pero no les quiero decir a comprar qué. Nomás hice la acción de comprar. ¿Sí? No hay objeto directo, no me interesa mostrárselos. ¿Sí? Entonces, y la otra opción es que fui al súper a comprar aceite, o fui de compras, ajá. Sí, pero no quise decir qué, exactamente. O sea, no quise decir el objeto directo, no me interesa, no era lo importante en esta oración. Y también por la naturaleza del verbo. Los verbos de movimiento nunca les pedirán objeto directo, porque son de movimiento, implican una acción que ya en sí está cerrada. Por ejemplo, yo fui. Yo no fui, ¿qué? ¿Fui a dónde? Ajá. Fui a la escuela, o fui a correr, ajá. Pues corrió. Exactamente, él corrió, él llovió. Yo no concepto de tiempo para su desplazamiento. Exactamente, ajá. Y también los verbos de fenómeno meteorológico, ¿verdad? Se dice. Claro que la poesía nos desmiente, porque ellos pueden decir llovió lluvia, y también podemos decir corrió una carrera, sí, pero son usos ya muy específicos. Lo general es que los verbos de movimiento no tengan objeto directo, ¿sí? Pero en fin, ustedes se van a dar cuenta, y también mientras más elementos tengan, más fácil va a ser el análisis, porque yo les digo, bueno, es muy difícil al principio que reconozcan que ese verbo es de movimiento. ¿Cómo lo van a reconocer? Porque es de memoria. Los verbos de movimiento son verbos irregulares y uno se los aprende la formita de memoria, como en inglés nos dan un listado cuando aprendemos inglés y te dicen de memoria, no hay de otra. Así son estos verbos. Entonces, mientras más herramientas tengan ustedes, pues más directo entran al análisis, más exacto. Es decir, yo localizo en primer lugar mi verbo, es de movimiento porque lo reconocí, el verbo vaino, ir, caminar. Pues ya sé, busco mi sujeto, pero ya ni me pierdo buscando el objeto directo. ¿Sí? Pero si no conozco esta información de que es de movimiento, no importa, ustedes buscan el objeto directo y no se lo van a encontrar. ¿Sí? O sea, no pasa nada tampoco. Entonces, esta es como la estructura. ¿Sí? Sobre esto nos vamos a mover. Eso es todo. Entonces, estábamos revisando las oraciones donde se trataba de practicar esta metodología sencilla, ¿verdad? Pero también familiarizándonos con la morfología que estamos viendo. Sí, ya nomás nos falta la tercera declinación. Ya tenemos más herramientas morfológicas para acceder a un texto. Entonces, estamos viendo la 4, no sé si la terminamos ya. ¿Esa no recuerdo? Sí, ¿verdad? Entonces sigue la 5.
Vamos a revisar las 5. Entonces, fíjense, yo les dije que ignoráramos en un momento dado los artículos, pero ya vamos a entrar a ellos. Porque los artículos nada más son ayudantes, pero importantes. Pero bueno, antes de eso, vamos a lo importante, el análisis de una oración. ¿Sí? Entonces, creo que eso es lo único que tienen que, o lo más importante que tendrán que sacar de este curso, ¿no? De este seminario. Este sencillísimo método. El verbo primero, como el rey. El verbo me dice que está en plural. Yo les decía que más adelante el verbo nos va a decir otra característica muy importante, que es el modo. Y también eso nos hace que pensemos en ciertas cosas respecto al sujeto. ¿Sí? Pero ahorita estamos en oraciones totalmente sencillas, donde nada más estamos verificando su número, singular o plural. ¿Para qué? Para relacionarlo con el sujeto. Quiere decir que yo necesito un nominativo plural. ¿Ya lo reconocieron? Sí. Didáskalo, ¿verdad? Entonces tengo un nominativo plural que es mi sujeto. Fíjense, ¿para qué nos sirven los artículos? Solamente son acompañantes de los sustantivos. Y miren, nada más es para confirmar la información. Yo estoy buscando un nominativo plural. Didáskalo y es. Veo que tiene una palabra a su lado, ¿verdad? A su lado izquierdo, estas pequeñas palabras que son los artículos, que solamente nos sirven para confirmar esa información. Este artículo me dice, sí, efectivamente, el didáskalo es un nominativo plural. ¿Por qué? Porque yo soy nominativo plural, yo artículo. ¿Sí? Entonces nada más nos reafirma cierta información. Aquí no se ve todavía la importancia, pero vean acá, ya tengo mi sujeto, después del verbo sigue el objeto directo. ¿Cuál parece acusativo? Ajá, matetas. Acusativo plural, por lo tanto es mi objeto directo. ¿Ustedes identifican de qué género es? ¿Femenino o masculino? El matetas, la terminación as. Femenino porque es de la primera. Bueno, pues el artículo les dice no, yo soy más importante. Y el artículo dice soy acusativo plural, pero masculino. Acuérdense que lo masculino tiene sonido O, es de la segunda declinación, lo femenino tiene sonido A. ¿Cómo es que yo noto, o más bien, cómo es que yo creo que eso es femenino? Pues si a mí me enseñaron que la primera declinación es de femeninos. No, hay dos variantes masculinas. Es decir, hay sustantivos de la primera que son masculinos. Toda regla tiene excepción. ¿Sí? Entonces, si la generalización es que la primera declinación agrupa sustantivos femeninos, claro que tiene excepciones. Hay sustantivos que son masculinos también. Este es uno de ellos. No lo puedo percibir por sí solo, pero el artículo me aclara la información. Y el artículo siempre manda. Y el artículo dice, sí, efectivamente, es acusativo plural, pero no te equivoques en el género, es masculino. Te lo pongo para que tengas cuidado. Sí, entonces los artículos son ayuda, nada más son una confirmación. Ajá. Sí. ¿Hoy? Ajá, ¿qué es? El artículo. Pero, ¿cómo puedes traducir? Los. Ajá, ahorita vamos a ver. No me acuerdo si puse en el calendario la próxima clase de artículos. ¿Ustedes lo traen a la mano? Sí. Entonces, es un artículo acusativo plural masculino. Claro que miren, no se analizan por separado. Acusativo plural masculino. Sí, ya lo tenemos que haber visto. Yo creo que lo vamos a tener que ver ahorita. Entonces, los artículos no se analizan por separado como estoy aquí haciendo,
sino que mentalmente lo revisan nada más para confirmar la información que ya vieron aquí. Sí, es una confirmación simplemente, es eso, una reafirmación de que la palabra que analizaron efectivamente está en ese caso, y lo hace sobre todo en estos casos donde hay alguna excepción a la regla que yo conozco, como por ejemplo que los terminados en as son femeninos y el artículo les dice no, es masculino, nada más eso, no es nada grave, nada más cuida tu género, el género de tu palabra, nada más, que no tiene tanta importancia porque el género de las palabras griegas no tiene nada que ver con el género en español, ¿sí? Entonces ven, ahorita vamos a ver los artículos para que se comprenda un poco mejor. Lo que me importa es que vean la estructura. El verbo que me lleva a un sujeto particular porque por lo menos me dijo si es singular o plural, eso ya es mucha ayuda. Y después al objeto directo, ¿sí? Entonces no tiene ningún problema. Podemos traducir esa oración. Hoi didáskaloi dice los maestros, didáscalo, los maestros, verbo, puritsusi, perdón, guían a los discípulos, matetas, donde viene la palabra conocimiento y matemáticas. ¿Sí? Ahora también ustedes van a darse cuenta que en cada oración que analicemos sale una información extra. Es un exceso de información de la lengua, pero en tanto tengamos clara nuestra propia lengua va a ser más fácil entender toda esta información. ¿Y a qué me refiero? Miren esta oración, lo que nos salió, parecen excepciones. Yo les he dicho, los nominativos sujetos no llevan ninguna preposición. Yo digo la rosa, no le pongo ninguna preposición en español, ¿sí? Nomás su artículo en todo caso. En cambio el genitivo complemento determinativo lleva la preposición de la rosa. El dativo, que es mi objeto indirecto, lleva la preposición a la rosa o para, ¿verdad? En algunos casos, según sea el verbo. Y el acusativo objeto directo, es decir, el que es tan importante como el sujeto, tampoco lleva nada. Yo digo, ¿qué compré? La rosa o una rosa, le puedo poner una, el artículo indeterminado o determinado. Ahora, ¿cómo es posible que yo tenga un objeto directo y le ponga a los discípulos? Y además esto se escucha bien, los maestros guían a los discípulos. ¿Qué no será esto un dativo? No, es objeto directo. ¿Qué pasa con esa A si yo estoy diciendo que la regla es que el objeto directo nunca lleva? Bueno, esto obedece a una regla del español, ¿ve? Para que no culpemos siempre al griego. El español dice, si el objeto directo es algo animado, le vamos a poner una A de cortesía, ¿sí? Para que no sea tan dura la cuestión de objetivizar, ¿no? Lo que decíamos, Javier, hace rato en la otra clase, de cosificar. Entonces, como hay objetos directos animados, como aquí, ellos son los que reciben la acción de ser guiados o enseñados, pues es como muy feo, como muy brusco. En español nos parece brusco decir, el maestro enseña a los discípulos como si fueran una cosa, ¿no? Como si yo dijera, los maestros enseñan las matemáticas, ¿sí? Como para quitarle su sentido de objeto, porque en realidad es un objeto, por eso se llama objeto directo, le metemos una A de cortesía, una regla completamente del español. Una A de cortesía cuando el objeto directo es algo animado. Pero vean nada más qué rara es nuestra lengua, o en general las lenguas. Podemos hacer una frase como ejemplo tan triste como el hombre compró flores, ¿sí? Objeto directo sin preposición porque son cosas. Pero si yo le meto algo animado, en este caso hagamos esta frase con una persona. El hombre compró a una mujer o a una niña, imagínense, a una niña. Qué cruel la semántica.
Pero vean nada más qué corteses somos, porque le metimos una A. Sí, esas son esas cosas de la lengua tan extrañas, ¿no? Pero que se explican con ejemplos de este tipo. Sí, como que alguien compre a otra persona. Pero como me decía un alumno, pero eso es real, sí, tristemente, ¿verdad? Pero eso es lo que les quiero decir con la famosa A de cortesía. Cuando el objeto es una persona o algo animado, un perro también, se le mete la A. Es nomás por eso, ¿eh? Completamente arregla el español. Doctora, ¿podría volver a pronunciar el verbo? Poritsusi. Gracias. ¿Sí? Poritsusi. Z. Poritsusi. Y este verbo, de hecho, es el verbo que da como resultado la palabra poro en español. Los poros, que son los hoyitos que tenemos en la piel, pues son los que permiten que atraviese pues el aire o la suciedad a la piel de abajo, ¿no? Sí, entonces por eso el verbo es atravesar. Los poros son por los hoyitos que se atraviesan. ¿Puedo ver la primera? Ajá. Didascalos, didascalón. Ajá. Esto Es un efecto que tiene que ver con didáctica. completamente, esto significan los maestros. Pero entonces también está didactalo, sería didascalia también. Claro. Los alumnos que no hay español. Ah, Lo que sí. reciben los alumnos. La enseñanza, ¿verdad? Sí, los alumnos no son didácticos, son didascálicos, entonces, según esa expresión. Ajá. Hay una didascalia, ¿no? Que es el efecto que los alumnos sienten de recibir al maestro. Ajá. En un caso también. Claro. Nominativo y genitivo. Ajá, aunque si lo revisamos etimológicamente, fíjense, por eso es la importancia de la lengua, el acento está puesto en el maestro, en esa acción del maestro. Lo que da la acción, y la Exacto. que reciben los alumnos al revés es didascalia. Ajá, y en este caso, en griego matetas, pero fíjense, matetas, de la raíz mate, ¿sí? O matema, significa conocimiento, o sea, el alumno es el que recibe conocimiento. Sí, etimológicamente es Es eso. que no se había visto, ¿no? Ajá, Antes, así es. fervor didascálico. Ajá, En vez de fervor didáctico. Sí. Es lo contrario. qué curioso, ¿eh? No lo había escuchado, Vicente. Vamos a ver. Sí, ajá. Sí, entonces vean, o sea, uno es impresionante, ¿no? La lengua es muy rica, no la griega nada más, o sea, profundizar en cualquier lengua es muy interesante, la verdad. No nomás es la gramática. Entonces, veamos las 6.